Ok, entonces con esto les doy la bienvenida a todos. Un gusto volver a estar aquí. Y bueno, pues nuestro tema para comenzar hoy es el tema de enzimas. Entonces, hemos platicado a grandes rasgos de lo que son las biomoléculas. Sin embargo, no habíamos como terminado de precisar y aterrizar en lo que era el tema de enzimas. Pero bueno, resulta que en nuestro cuerpo se llevan a cabo una serie de sucesos metabólicos todo el tiempo. No es como que en algún momento se haga uno en específico y luego se haga el otro. No, estos se llevan de manera general en nuestro cuerpo. La imagen que ustedes tienen ahí son todas las rutas metabólicas que suceden en el cuerpo en este momento. Mientras nosotros estamos aquí a lo mejor sentados, acostados, no sé, incluso parados, estas reacciones se están llevando a cabo en el cuerpo. Pero estas reacciones obviamente se lleva a través de todos los elementos que están dentro de nuestro organismo. Sin embargo, para que se puedan llevar a cabo, requiero de algo esencial que van a ser las enzimas. Resulta que nuestro cuerpo, más o menos entre el 75, 70, 80% es agua. El agua es la de los elementos de mayor abundancia en nuestro cuerpo. Después del agua, el segundo elemento con mayor presencia son las proteínas. Ya en algún momento lo platicamos y por ahí se los mencioné. Casi todo en nuestro cuerpo suelen ser proteínas. El cabello, las uñas, la piel, etcétera. Entonces, es el segundo elemento más importante que sale y se forma dentro de lo que van a ser nuestras células. Entonces, reitero, después del agua, las proteínas son el segundo elemento de mayor presencia en lo que va a ser nuestro cuerpo. Nosotros ahorita nada más precisamos un poco sobre las proteínas. Sin embargo, solamente como para hacer una breve mención, para recordarles, recuerden que en el organismo tengo tanto moléculas, tengo biomoléculas inorgánicas como biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles van a ser nuestras moléculas inorgánicas? Lo que en este caso, si pueden observar del lado derecho, son las sales minerales, los gases, el agua principalmente. Estas recuerden que se caracterizan porque nos van a liberar iones. Entonces, estos iones nos ayudan a mantener en equilibrio a nuestro cuerpo. Por el otro lado, tenemos a las biomoléculas orgánicas, que quienes van a ser proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, estos elementos, a diferencia de los otros, mientras los otros liberan iones, estos se van a incorporar a nuestro cuerpo, pero como característica principal también tienen la presencia de carbono, que es como lo básico para los orgánicos. Entonces, aunque estamos recordando un poquito esta parte, ¿por qué tenemos que regresar o por qué tenemos que volver a platicar de ellos? Resulta que todas estas moléculas de las que estamos hablando no pudieran estar o transformarse si no fuera gracias a las enzimas. Entonces, en el cuerpo nosotros vamos a tener a la célula. En el caso de la célula, adentro de la célula va a ocurrir toda la regulación, todas las rutas metabólicas a través de un proceso de regulación. Entonces, estos procesos se van a llevar a cabo por unas proteínas, pero estas proteínas, como nombre específico, se van a conocer como enzimas. Entonces, las enzimas son proteínas catalizadoras. Y bueno, pues, ¿qué es esto de catalizadoras, no? Bueno, cuando yo digo que una enzima es catalizadora, se refiere a que lo que hace es aumentar la velocidad de una reacción. Ese es su principal funcionamiento. O sea, va a estar ahí para que una reacción se lleve a cabo en el mayor tiempo, pero con un gasto de energía mínimo. Entonces, ese es mi segundo punto, disminuye la energía de activación. Bueno, resulta que estas enzimas también son específicas para un sustrato. No es como que esta enzima se va a meter en todas las rutas metabólicas, no. Cada una es específica, es decir, que yo voy a tener diferentes tipos de enzimas. Y bueno, cuando estas enzimas entran a trabajar, van a formar algo que se llama producto, que va a ser el resultado final. Sin embargo, estos tienen un detalle. El producto es una molécula que sí le va a cambiar la estructura, pero casualmente esta proteína no.
ella va a seguir con su forma normal. Entra, hace su trabajo, pero ella se conserva de la misma manera. Entonces, ¿cómo funciona esto de la producción, o más bien del trabajo de las enzimas? Resulta que la enzima, viendo nuestra imagen empezando del lado izquierdo, lo que tenemos ahí en gris es un ejemplo de una enzima. Entonces, esa enzima tiene algo que se conoce como sitio activo. Si ustedes observan, en el caso del sitio activo, se refiere al lugar donde se va a posicionar eso que va a entrar. Entonces, mi sitio activo está esperando nada más a que llegue mi sustrato. Una vez que está la enzima, se pega el sustrato y de ahí va a pasar algo que se llama el complejo enzima-sustrato, que es nuestra segunda imagen que tenemos. Una vez que el sustrato se pegó ya por fin a nuestra enzima, la enzima lo que va a hacer es que va a modificar ese sustrato y se forma mi segundo complejo, el complejo enzima-producto. Ese sustrato, una vez que se posicionó, lo modificó la enzima y en lugar de la formación original que tenía, esta sale en forma de producto o productos. En este caso, ya la transformó, se libera, ese sustrato ya no se libera como sustrato, sino se libera como productos. Entonces, ahora sí, se va el producto y se vuelve a quedar ahí la enzima, tal cual. Lo único que está haciendo ahí nada más es esperar a que vuelva a llegar otro sustrato para nuevamente convertirlo en producto y que este producto finalmente es el que va a entrar a mi ruta metabólica. Obviamente lo transforma para que al entrar en la ruta sea más fácil su proceso de integración. Y bueno, resulta que, hablando de manera general, en el caso de las enzimas trabajan bajo ciertas condiciones. Cuando estas condiciones yo se las quito, puedo alterar la manera en que están haciendo su trabajo. Para que ellas puedan llevar a cabo un buen funcionamiento, requieren de un pH óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en el cuerpo tengo yo diferentes tipos de fluidos. Entonces, ellas trabajan a diferentes tipos de pH. En la imagen de la derecha lo que podemos observar es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de las enzimas intracelulares, trabajan de manera correcta a un pH de 7. Recuerden que el pH de 7 es neutro. En el caso de las enzimas digestivas, o que se encuentran en todo lo que va a ser aparato digestivo, van a trabajar bien a un pH de entre 1 a 6, dependiendo también de la ubicación y del órgano del que estemos hablando. Y finalmente las enzimas de la boca van a trabajar bien entre un pH de 8 y 12. Es decir, que si obviamente a lo mejor yo consumí algo en el momento o no sé, haya pasado algo diferente, esa enzima va a modificar su manera de trabajo. Otra cosa que también es importante es la temperatura. La mayoría de nuestras enzimas funcionan bien a temperatura corporal o a temperatura corporal, que son los 37 grados. Cuando mi temperatura aumenta, por ejemplo, que me dio fiebre y llegué a 38, 39 grados, obviamente lo que va a hacer este tipo de aumento de temperatura es que la ruta trabaje más rápido. Que si va así, entonces aumente su velocidad. Pero pasa también lo contrario si a mí se me baja la temperatura. Vamos a suponer que a mí se me ocurrió irme a meter a un lugar muy frío o en temporada de frío y no me puse un suéter. Entonces, esa baja de temperatura lo que hace es que hace que la ruta metabólica trabaje a menor velocidad. Entonces, imagínense si, por ejemplo, me da hipotermia, pues obviamente la ruta se para. Y si, por ejemplo, tengo una fiebre de 40, pues obviamente la ruta va a estar trabajando a mayor velocidad para tratar de regular la temperatura corporal. Y bueno, otra de las cosas que también van a pasar aquí es la velocidad de reacción. Si se fijan, esta es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Sin embargo, cuando yo modifico esta concentración, también puede haber un aumento o una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hablábamos ahorita. Cuando entra mi enzima, lo que hace es que la célula gaste menos energía durante una reacción. Entonces, de esto se encarga la velocidad de reacción. Entonces, si mi enzima está bien, la célula no va a gastar tanta energía para la elaboración de otros procesos o de otras rutas.
Y bueno, de manera general, yo voy a encontrar que mi clasificación para enzimas va a ser principalmente de 6 tipos diferentes. Voy a tener a las oxidorreductasas, voy a tener a las transferasas, a las hidrolasas, a las liasas, a las isomerasas y a las ligasas. Pasa algo bastante curioso dentro de las enzimas. Si ustedes ponen un poquito de atención, todas las enzimas que acabamos de mencionar en común tienen la terminación asa. ¿Eso qué quiere decir? Asa significa ruptura. Entonces, todas las proteínas que ustedes vean o las reacciones que vean tienen a su contraparte. Si, por ejemplo, se llama hidrólisis, significa agua. Y si yo veo que dice hidrolasa, significa ruptura de la molécula de agua. Si termina en asa, significa ruptura. Entonces, para cada una de las moléculas del cuerpo, tengo yo mi enzima. Por eso les decía que son específicas. No es como que la hidrolasa se vaya a meter con la galactasa, no. Cada una va a trabajar con su molécula específica. Eso es el detalle que van a tener aquí. Y es lo que vamos a ir revisando ahorita de manera general para que vean que tiene sentido lo que estamos diciendo. Entonces, vamos ahora sí con la clasificación que sigue. Ahí está el ejemplo que yo les decía. Hablando en términos generales, la número 1, que se llama oxidorreductasas, quiere decir que oxida y reduce reacciones. Por ejemplo, yo tengo el citocromo oxidasa. ¿Qué quiere decir? Que esta va a oxidar a un citocromo. Entonces, es su contraparte. Transferasas, tal cual su nombre lo dice, transfiere grupos. Entonces, va a ser lo mismo. La hexoquinasa es la parte antagónica, digamos, de la molécula de 6 carbonos. En el caso de las hidrolasas, lo que va a hacer es que me va a romper moléculas de agua. Entonces, todas las moléculas de agua van a tener como enzima a la hidrolasa. En el caso de las liasas, se refiere principalmente a la ruptura de moléculas que no incluyen agua. Entonces, en este caso, igual todas van a tener su contraparte. En el caso de las isomerasas, significa que esta enzima, recuerden que el isómero son moléculas que tienen exactamente los mismos componentes, solo que la estructura es diferente. Entonces, en este caso, la isomerasa lo que va a hacer es que me va a cambiar la estructura de la molécula. Y finalmente, la ligasa, como su nombre lo dice, me va a unir o formar enlaces. Entonces, reitero, si ustedes observan, todas terminan en asa. Entonces, para cada proteína o para cada molécula, perdón, yo voy a tener mi enzima específica. Entonces, nadie se va a meter con nadie que no le corresponda. Y bueno, siguiendo con este ejemplo. Sí, ya hablamos de las enzimas, de su clasificación, pero bueno, entonces, de manera general, ¿cuál es la función de las enzimas? De manera general, en el cuerpo se van a encargar de hacer lo siguiente. Van a degradar, obviamente, a todas las moléculas que tenemos, como quienes van a degradar el azúcar, van a generar síntesis de grasas, van a generar síntesis de aminoácidos o proteínas, van a ayudar a copiar la información genética, ya sea que se reproduzca el mismo ADN o en el proceso de síntesis de proteínas. También participan en el reconocimiento de ciertos agentes que puedan entrar o no al organismo, en señales que vienen del exterior. Recuerden que la célula es un complejo y que también tiene como una puerta de entrada, y si dicen entra, entra, y si dicen no entra, no entra. Y finalmente también ayudan a la célula a desechar todo lo que es tóxico. Entonces, como ven, tienen bastantes utilidades las enzimas. Otra cosa, dentro de la importancia que tienen para mi cuerpo, ya hablando en términos más generales, el primero va a ser, como ya lo vimos en la presentación anterior, si lo que va a hacer es degradar aminoácidos, carbohidratos, lípidos, eso significa que entonces va a hacer que mi cuerpo aproveche todos los nutrimentos. De todo lo que yo como,
va a decir este sí, este sí, este sí, este sí, y ese es el que va a dejar entrar a la ruta metabólica. ¿Qué va a hacer también? Que si, por ejemplo, no sirve, bueno, a ti no te necesito, entonces se va a encargar de eliminar también a todo eso que al cuerpo no necesita, que va desde desechos celulares hasta toxinas para el cuerpo. ¿Qué va a hacer también? Que nosotros obtengamos energía. De todo eso que nosotros estamos comiendo, la parte nutritiva la va a tomar para meterla a la ruta y la parte energética también lo va a tomar y la va a meter a la ruta. Entonces, la energía que no sirve la va a guardar y la energía que va a requerir la va a meter a una ruta metabólica. También se va a encargar de la regeneración de células. Cuando ya la célula ya cumplió su tiempo de vida, va a ayudar en el proceso de división celular para que se vuelvan a formar nuevas células. Y finalmente, parte importante aquí, nos ayudan al sistema inmunológico. Entonces, ahorita que hablamos precisamente de momentos de enfermedades, si ustedes están comiendo bien, están descansando bien, las enzimas van a trabajar de la mejor manera y nos van a ayudar en el sistema inmune y de esta manera también evitamos que las enfermedades puedan ganarle a nuestro cuerpo. Y bueno, ¿cómo incorporo yo enzimas a mi organismo? Resulta que estas las voy a incorporar de la siguiente manera. Una, comiendo vegetales. Eso es básico, ya saben que es como de cajón siempre cuando nos hablan de alimentación. A través del consumo de vegetales. Número 2, a través del consumo de alimentos de origen animal. Y finalmente, a través del consumo de alimentos de origen microbiano, como quienes son el famosísimo Yakult, los quesos, por ejemplo, los vinos, las cervezas, etcétera. Entonces, es la manera en que nosotros vamos a integrar estas enzimas al cuerpo. Y bueno, ¿qué beneficios tiene también las enzimas? Ya hablamos a nivel de cuerpo y a lo mejor podríamos dejarlo hasta ahí. Sin embargo, el uso de las enzimas va más allá de lo que van a hacer en mi cuerpo. Resulta que las enzimas también se usan en lo que conocemos como biotecnología. En esta parte, el uso de las enzimas, lo mismo. Para cada proceso, yo voy a requerir una enzima específica. Hay maneras de aislar estas enzimas, pero de eso no vamos a platicar ahorita. Entonces, estas enzimas se pueden usar a través del uso, ahora sí reitero, del uso de microorganismos o también se pueden hacer sin su microorganismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente le voy a extraer la enzima a ese microorganismo, que por ejemplo puede ser un hongo o una bacteria, y una vez que yo tomo esa enzima, la puedo aprovechar, por ejemplo, ¿en dónde? En la industria alimenticia. En la industria alimenticia yo la puedo ocupar en la elaboración de yogures, de producción de cerveza, en la producción de la fermentación de la uva. Entonces, ahí es donde yo lo hago. Por ejemplo, también en la cocina, en el pan, en las levaduras. Entonces, esas enzimas me llevan más allá todavía de lo que es la parte del cuerpo. Entonces, hablando ya en términos generales, ¿dónde más pueden estar estas enzimas? Estas enzimas no nada más se ocupan en la industria alimenticia, se ocupan, por ejemplo, en la parte de textiles, en la parte de elaboración de papel, en los detergentes, en las energías, en la elaboración de alimentos, como lo platicamos hace un rato, y, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Entonces, de manera general, son los, pues, en donde mayormente las ocupamos. Pero les digo, puede ser como con su microorganismo o sin su microorganismo. Entonces, de hecho, muchas veces cuando, nada más por poner un ejemplo, cuando se trata de lácteos, muchas de las veces cuando van a comprar es deslactosada o leche normal. Entonces, la gente obviamente cuando dice, no, pues yo la quiero deslactosada, estamos hablando que, por ejemplo, es gente que no presenta la enzima para degradar la lactosa. Y obviamente al momento de que ingiere leche normal, pues le va a dar una diarrea horrible, porque como no tiene nada que degrade a esa molécula, entonces obviamente la molécula va a hacer todos sus estragos en el sistema digestivo y pues no va a ser precisamente el mejor de los finales. Ahora, si por ejemplo esta persona que no toma leche o le hace daño y toma leche deslactosada,
Obviamente, como su cuerpo no tiene esa enzima, pues cuando entre esta molécula, como no tiene lo que una lactosa normal, va a entrar, va a hacer su función y va a salir de la mejor manera. Entonces, nada más es como un ejemplo que les pongo a nivel de cuerpo, pero bueno, a grandes rasgos, esto es el tema de las enzimas y por qué de pronto son tan importantes para nuestro cuerpo. Entonces, ya nada más para cerrar, reitero, la importancia también más grande la tienen en la industria de los medicamentos, la farmacéutica, que es de pronto como ahorita el auge en donde está, y más en situaciones cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pandemia por la que estamos atravesando. Entonces, de esta manera, pues, le damos cierre a lo que es el tema